Por supuesto, ya ¿viste? la estamos adelantando y está todo muy bien porque la esperamos durante los demás días que no nos viene a visitar acá. Sabemos que con Fuga está con muchísima actividad, así que es un honor para nosotros que haya venido hoy y esté aquí. Nuestra analista, nuestra especialista en política internacional, la señorita María José Mazzocato. Hola, Majo, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días a todos. Yo ya estoy en un... Estoy en una, hoy es miércoles. ¿Está lloviendo, Es Majo? el viento. Se está alargando a llover desde Sí. Cerro Buena, por eso la pequeña demora. Están muchos árboles desprendiéndose de sus ramas, con muchas hojas. Complicado. Mucha tierra, muy difícil la visión. Sí. Y la gente le cae 2 gotas y se vuelve loca. Sí, es verdad Se eso. vuelve loca, se desespera. Todo se complica con un poco de lluvia. Majo, bueno, contanos un poquito. La semana pasada tuvimos algo el viernes de, Tal cual. de esta columna internacional que hablábamos de moda y lo Sí. que había sucedido en Francia. Pero contanos un poquito qué nos traes de este tema esta semana. Bueno, esta semana está pasando algo muy interesante, ya viene pasando hace un mes, ¿no? Y desde que asumió Donald Trump a la presidencia, el tema de las manifestaciones, Sí. ¿no? Que están llevándose adelante en distintos epicentros de Arizona, tenemos Nueva York, ¿no? Un montón de lugares de Estados Unidos donde están llevando manifestaciones masivas en contra de la administración de Donald Trump, ¿no? Y eso pone en tela de juicio a las relaciones internacionales porque empieza a abogar un concepto que se llama el famoso no kings, no reyes, que es lo que está llevando adelante estas manifestaciones de tenor bastante grandes. Las últimas fue el 14 de junio en Arizona, y hace poquito nada más hubieron unos nuevos disturbios, podemos llegar a decir, porque las manifestaciones se vuelven un poco violentas, Sí. ¿no? Tiene represión por parte del Estado y, por ejemplo, la Guardia Nacional empieza a reprimir estas manifestaciones en donde genera mucho descontento en la población, sobre todo, ¿no? Y bueno, últimamente estuvimos viendo la situación de lo que está pasando con el MAGA. El MAGA es la administración de Donald Trump, sería como su partido político, y hoy está teniendo grandes rupturas desde la salida de Elon Musk, ¿no? Allá. Que contaste un poquito de esa ruptura. Claro, lo pusimos, es verdad, lo empezamos a transitar al tema porque, Sí. bueno, el tema de Elon Musk empezó con diferencias que había dentro de la administración de Donald Trump, pero hace unas semanas nada más empezó a conocer el porqué, Sí. que fue sobre el tema del caso Epstein, ¿no? El caso Epstein, para quien no lo sabe, Jeffrey Epstein hoy está, bueno, ya falleció, ¿sí? En realidad se lo considera un suicidio lo que él realizó. Él fue un gran criminal por el tema de trata de personas, trata de menores, abuso sexual infantil, ¿no? Tuvo un montón de situaciones. Hay una serie en Netflix que trata sobre el caso de Jeffrey Epstein y esas grandes fiestas que se realizaban en la isla Epstein, en donde hay una lista que aboga que Donald Trump estuvo presente, ¿no? Sí. Y hoy Bondi, la fiscal del caso, que es también republicana, Donald Trump reivindicó hace un par de días atrás su poder, digamos, su accionar con Bondi, que es la fiscal, en donde ella decía que cuando empiece el mandato de Donald Trump, ellos iban a presentar la lista, ¿no? Que la tenían en sus cajones. Y hoy el FBI dice que no existe la lista y que Desapareció todo. nunca hubo una lista del caso Epstein. Sí hay una lista obviamente, de delincuentes respecto al tema, pero que no hay una lista de las fiestas y que no, verdaderamente eso no sucedió. Claro. ¿No? Entonces, Donald Trump hace 2 días atrás nada más salió a dar una entrevista diciendo de que si había una lista que la entreguen, que él no tenía nada que ver y que realmente él estaba súper limpio, que él había hablado al principio de su mandato de que esto era parte, ¿no? de su promesa para llegar al poder, y que la gente le está pidiendo que muestre la lista, ¿no? Y sigue ahí, esperamos que en algún momento la muestre. Elon Musk, antes de salir, un par de semanas atrás, hizo tiró un tweet ahí diciendo de que sí existía la lista, de que ellos sabían muy bien que estaba la lista, y sin embargo, hace un par de días atrás, Elon Musk decide borrar ese tweet, Ah, mira. ¿no? Volvió marcha atrás, hizo. Volvió marcha atrás después de su salida de DOGE, que era la Comisión para la Energía, ¿no? Comisiones energéticas, digamos, en sus siglas en inglés, DOGE. Y Pero eso fue lo que generó la ruptura, ahí el quiebre de la relación. Ahora, como
si empezamos a analizar, podemos empezar a entender cuáles eran las grandes contradicciones. Elon Musk, él también habría propuesto a principio de ayudar a Donald Trump, y lo hizo a viva voz y públicamente, de que ellos iban a incriminar a quienes estaban en la lista de Jeffrey Epstein, y ya han pasado un par de tiempo y sin embargo la lista continúa siendo frenada. Pero esa es la cuestión. ¿Está la lista? ¿No está la lista? ¿Existe la lista? Claro. ¿No existe la lista? Ya sabremos qué es lo que va a pasar. Supuestamente la van a publicar en estos días para iniciar el proceso judicial a quienes verdaderamente corresponden. E incluso, Majo, puede ser que también han tratado de desviar como la atención de, bueno, sabemos, si entre la lista, si en algún momento aparece, está el nombre de Donald Trump, es como que se inicia un camino nuevo y una batalla seguramente en redes y todo lo que tiene que ver con el mundo, pero que han tratado de desviar hacia figuras que no tienen tanto que ver con el poder máximo, ¿no? Se hablaba incluso de algunos actores y gente que sabemos va a pasar por lo judicial, pero no nos afectaría tanto a nivel mundial. Y bueno, eso es un tema. Obviamente hay políticos, actores que están involucrados dentro de lo que son estas grandes listas y estas grandes fiestas que hacía Jeffrey Epstein. Que para quien no lo conoce, recomiendo este documental en Netflix. Son 3 capítulos bastante interesantes, en donde cuenta verdaderamente el proceso de cómo se hacía o se realizaba estas tratas de personas. En realidad hay que tener en cuenta de que ellos en otoño, que nosotros va a ser la primavera para nosotros, tienen sus futuras elecciones. Sí. ¿No? Y efectivamente las elecciones presidenciales que van a llegar en el próximo año también dejan una brecha gran abierta en donde nosotros sabemos que en Estados Unidos, dentro de lo que nosotros conocemos como las relaciones internacionales, se llama lobby, ¿no? Que es presión política. El lobismo es totalmente legal, está avalado por la Constitución Nacional de los Estados Unidos, y por lo cual se empieza a generar el lobby entre republicanos y demócratas. Hay un lobby muy conocido que es el lobby de la segunda enmienda, que tiene que ver con la aportación de armas, ¿no? Sobre todo. Efectivamente, a ver, ahí hay un tema interesante. Así como también pasa en la Argentina, nosotros estamos a las intermedias, a nada. En septiembre vamos a empezar con las elecciones intermedias, empiezan los cuestionamientos políticos. Y obviamente que empiezan esas rupturas dentro del mismo partido. Sí. Si nosotros hacemos una comparación, acá también ha sucedido con los distintos partidos políticos, ¿no? Y efectivamente nosotros podemos empezar a hacer un análisis más que internacional en comparación la Argentina con Estados Unidos, por ejemplo, para poder entender el tema de las rupturas de los partidos políticos y la atomización de los partidos, pero también sucede en Estados Unidos, así como sucede en las mejores familias, sucede en Estados Unidos, que es el hegemón del mundo. Sí. Si bien son muy controversiales, y el otro día estábamos hablando de estas manifestaciones que hablaban del No Kings, ¿no? Salió a hablar una persona, no importa si no lo pongamos en juicio, porque en realidad hay que ser muy neutrales en este tema y hay que tener como una consideración bastante efectiva de lo que pasa. Que el otro día hablando de cómo íbamos a llevar adelante la columna, y hubo una declaración por parte de una persona pública en donde decía que el mundo estaba poniendo líderes brutos, que era necesario. Si nosotros hablamos de la teoría de los 10 años, se dice que cada 10 años se cambia el paradigma. Sí. Cada 10 años se cambia un paradigma, la sociedad se cansa del mismo paradigma y pide un recambio. Un cambio, sí. Y vuelve después un ciclo de 10 años. Es como una teoría sociológica en donde nosotros buscamos sobre 2 pilares fundamentales, que dentro de la brújula política sería centro-derecha, centro-izquierda, derecha, centro-izquierda. O sea, nosotros estamos mucho tiempo en la izquierda y queremos Un cambio pasa un cambio más conservador. Lo que proponía esta persona era hacer un cambio significativo en el sistema, efectivo, cambiar verdaderamente el sistema y considerar un nuevo tipo de cambio. Hoy se considera que quizá no hay un líder global como lo conocíamos antes. Hoy verdaderamente estamos acostumbrados, y lo venimos hablando miércoles tras miércoles, el viernes pasado también, que los líderes están muy en las redes sociales. Sí. Vemos a Nancy Bukele, Donald Trump, a Javier Milei. Sí. Podemos ver el presidente de Xi Jinping, ¿sí? Que hoy es considero el más pacifista de todos y el que tiene la mayor cantidad de soft power, pero no tenemos que desconocer que China está metido en muchísimas cosas también, ¿no? Sin embargo, hay una realidad bastante interesante aquí, que es este sistema bicameral que tiene Estados Unidos y esta contraposición de lobbies entre lo republicano y lo demócrata, ¿no? Y por lo pronto tenemos que mirar con ojos bastante significativos a lo que va a suceder ahora en sus campañas intermedias en octubre, por supuesto en su otoño,
para entender cómo va a seguir progresando este tipo de mandatos, ¿no? Si la gente, como ha sucedido acá en la Argentina, como ha sucedido en Italia, con esta vuelta de estas ideologías nuevamente, ¿no? Que para pensar en profundidad, según de lo que uno puede interiorizarse y sobre todo respecto a no decir ultraderecha, porque no es así, sino tendencias más conservadoras, la sociedad está muy en contra y hay una sociedad muy a favor también, ¿no? Pero las manifestaciones en Estados Unidos no se vivían hasta lo que fue la consideración del aborto con John Biden, Ajá, sí. ¿no? Que todavía en muchos estados no es legal Ajá. y que todavía sigue siendo puesta en tela de juicio. Sí, y siempre se debate y es un debate. Y que Donald Trump se lo puso. O sea, me critican por un par de manifestaciones, Sí. ¿no? Pero también hubieron manifestaciones en la administración anterior. Claro. Y hubo manifestaciones por el tema de Irak con Barack Obama. Y si yo estoy en la lista de Jeffrey Epstein, entonces John Biden está en la lista, Barack Obama está en la lista. Y Sí. empezó a Y van a decir- empezar a caer. Y esas manifestaciones lejos están de pararle un país, ¿no? Como ocurre aquí en la Argentina, por ejemplo, a un presidente, Majo. O sea, hay distancias, ¿no? ¿Hasta qué punto él le presta atención, digamos, a esos focos? Bueno, la manifestación No Kings de Arizona, que fue Sí. el 14 de junio, fue bastante significativa, fue Ajá. multitudinaria, fue muy interesante. También por el tema de ICE, que es lo que está pasando con los inmigrantes, que eso será para otro miércoles, lo podemos hablar el próximo miércoles, el tema de los inmigrantes y abrir debate sí. porque Bueno. hay una cuestión de seguridad nacional Sí. y hay una cuestión de recibimiento de inmigrantes, Sí. que por ejemplo la Argentina, a nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas para todos y hoy Javier Milei está un poco ajustando ese tema. También tenemos que poner en consideración las personas que viven en las fronteras, Sí. ¿no? Y quiénes son los que tienen este paso del crimen organizado, ¿no? El tráfico ilegal, etcétera, y un montón de cosas, sobre todo lo que se puede hablar de tráfico de armas, de droga, de personas, trata de blancas, trata de órganos, o sea, hay un montón de cuestiones que también nosotros podemos hablar, pero no lo vemos día a día. En este desfile militar, ¿no? Que fue respecto ese día, el 14 de junio, hubo una contrarrespuesta a ese desfile militar que fue No Kings, ¿no? No queremos reyes, decían, queremos líderes. Y que la democracia no se vende ni se compra, que la democracia se hace. ¿Ves? Justamente los carteles decían que aquí no había democracia, que no había representatividad. Y bueno, si lo ponemos, para ir cerrando un poco la columna, Sí. si lo ponemos en representación, hace más de 10 años hay una crisis de representatividad democrática a nivel mundial, a nivel global. No tan solo podemos hablar de las manifestaciones que estaban pasando en Estados Unidos, también las manifestaciones que han pasado en Hong Kong de los estudiantes, las manifestaciones en Corea del Sur, ¿sí? Las manifestaciones en Argentina, las manifestaciones en Colombia. Por la falta de representación, la falta de representatividad, hoy se entiende que la democracia está en crisis y el sistema democrático que nosotros conocemos, si no evoluciona o se reevalúa o se cambia, podemos seguir la falta de encontrarnos representativos, ¿no? Como decía O'Donnell, hoy la democracia no es representativa. Yo no voy a elegir una representación si yo delego el poder a ese salvador que va a venir a salvar mi nación, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una situación global que es para pensar. Para ¿no? pensarlo. Perfecto. Bueno, linda columna, Sí. Majo. Sí. Todo esto lo pueden ver en Fuga. En Fuga, de 17 a 19 horas este viernes, los esperamos. Y bueno, cualquier cosa me pueden seguir por mis redes sociales, Ajá. Majo Mazzocato, y me pueden tirar ahí unos tips. Yo agradezco que me tiran tips. De los que Ya quieran hablar. tiraste el pie para la próxima columna. Para la próxima columna podemos hablar de inmigrantes, que Sí. es algo que me están pidiendo Sí, mucho, que mucho, podemos sí, hablar. sí, sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Gracias, Majo, por Gracias a ustedes. venir.